Hola y un abrazo donde quiera que nos estés escuchando, ya sea que estés en vivo este domingo a las 6 de la tarde, o sea que estás en diferido a través de mi perfil o a través de nuestro canal de YouTube. Qué bueno que podamos estar ya reunidos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que tú me escuches, para compartir un poco acerca de el crecimiento espiritual, la neuroespiritualidad, el Evangelio y Cristo, la esencia y la divinidad impartida en cada uno de nosotros. Nos encantaría saber desde dónde te conectas, nos encantaría saber desde dónde nos escuchas, así que en el cajón de comentarios, por favor, tú puedes poner desde dónde nos estás escuchando, desde dónde te estás conectando, para nosotros poder enviarte un saludo fraterno, así como también para comprometernos a estar orando por ti, por tu vida, por tu familia, para que todos aquellos sueños, anhelos puedan ser una realidad. También aprovecho para desearles un 2025 de mucha productividad, de mucha efectividad, que en realidad cada día de este año que empezamos a vivir sea la oportunidad para que realmente el Cristo divino, el Espíritu de gloria que habita en nosotros, vaya formando el carácter de Cristo y regulando nuestra conducta. Así que nada, un gusto que estén compartiendo este tiempo con nosotros y quiero empezar contándote una historia, una anécdota de una mujer llamada Ana. Ana era una experta pastelera, considerada así por ella misma y por muchos de sus clientes. Había crecido su fama, de tal manera que un día alguien del gobierno le invita a Ana para que le prepare un pastel, una torta especial para unos invitados que tenían desde otro país. Obviamente, como venían gente de algunas embajadas de distintos países, entonces, este hombre de gobierno decide hacer una torta especial, una torta única, diferente de una de las nacionalidades que los visitaban, para agradar a sus visitantes, obviamente. Entonces le entrega la receta, Ana toma la receta y obviamente empieza a leerla, empieza a buscar los ingredientes y arranca su preparación. Ana está muy entusiasmada, tiene muchas ganas de hacerla y pues nada, le pone mucho énfasis, mucha atención y arranca la elaboración de esta torta. ¿Ok? Pero en la elaboración suscita un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que equivocó harina con sal. Obviamente, una vez que la torta ya está cocida, pues obviamente prepara una pequeña torta para probar cómo le había quedado y se da cuenta que obviamente equivocó el ingrediente y que tanto la torta de prueba como la torta que tenía preparada para este evento se había echado a perder. ¿Qué aprendió Ana en esa tarde? Que nunca te puedes considerar tan experto en algo al punto que descuides tu atención en las actividades que tienes que realizar. Lo segundo que aprendió Ana evidentemente fue que no puede equivocar los ingredientes y no puede cambiar o modificar el proceso de elaboración porque esa torta fue elaborada con un diseño específico y con un ingrediente específico. Así que esa gran lección de Ana le llevó, pues obviamente, no a sentirse frustrada ni fracasada, sino a tener más atención, a tener un mejor pensamiento de sí mismo con cordura, no elevado, no ególatra. Pero lo más importante que Ana aprendió en ese día es que cuando te encargan una tarea, te encargan un trabajo, tienes que hacerlo exactamente dentro de la receta, dentro de los ingredientes, dentro de los materiales y dentro del diseño con el cual esperan los resultados deseados. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy estamos hablando? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver. Porque lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la iglesia?
¿verdad? Hemos venido desarrollando este tema. Pero ¿qué es la iglesia? Porque quiero decirte que la iglesia fue revelada por Cristo. Eh, la iglesia no fue un invento humano, la iglesia no tiene nada que ver de pronto con una religión, la iglesia no tiene nada que ver de pronto con una estructura organizacional o denominacional. Resulta que no, la iglesia es el resultado del anhelo, el pensamiento y el corazón de un ser único y especial. Mira, si vamos a la escritura y recordamos un poquito el pasaje ahí en Mateo capítulo 16, encontramos al Señor Jesús en el versículo 18, voy a limitarme al 18, diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Yo edificaré mi iglesia. Así que, ¿quién es el llamado a edificar la iglesia? ¿Quién es vamos a decirle así, quién es el gestor de la iglesia? Yo quiero decirte que si el padre tenía un secreto, el secreto del padre era el hijo. Pero el hijo también tenía un secreto, por así decirlo, y el secreto del hijo o el misterio del hijo es la iglesia. Y de hecho, la iglesia y Cristo es la tipología o la simbología del Génesis entre Adán y Eva en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas de dónde salió Eva? Eva salió de la costilla de Adán. Y para esto Adán tuvo que caer en un sueño profundo. Era una tipología de lo que iba a suceder más adelante. ¿De dónde sale la iglesia? La iglesia no es un invento humano, la iglesia no es una organización o una estructura o la buena idea de alguien. La iglesia literalmente es engendrada de Cristo. Y para que la iglesia pueda tener existencia y coexistencia con Cristo, Cristo tuvo que dormir para que de su interior salga la iglesia. Así que la iglesia no tiene nada que ver con un edificio. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, realmente estamos, ¿qué te podría decir? Estamos descendiendo de categoría lo que realmente es la iglesia. Podemos ir al auditorio, si quieres llámale tal vez templo, pero definitivamente iglesia no es lo más adecuado, porque cuando Cristo en el Evangelio declara y dice, yo edificaré mi iglesia, Jesús jamás estaba refiriendo ni a un templo, ni a un edificio, ni a una religión, ni a una denominación. Jesús se estaba refiriendo al misterio que estaba dentro de él y que con su muerte y resurrección iba a ser revelada. Así que esa es la iglesia. Entonces, recordemos un poquito la historia de inicio, la historia de Ana. ¿Cuántas personas estamos tratando de edificar la iglesia? ¿Cuántas personas están o estamos predicando el Evangelio? ¿Cuántas personas estamos enseñando acerca del desarrollo espiritual del ser humano a través de una renovación de su entendimiento? ¿Y cuántos de los que estamos trabajando en esta obra realmente conocemos el diseño, las medidas, los ingredientes, la entrada, la salida y la forma de edificar esta iglesia conforme al modelo o a la enseñanza de quién es su creador, Cristo? Entonces, lamentablemente muchas veces no tenemos la más remota idea de cómo preparar o edificar esta iglesia y nos pasa lo mismo que Ana. La echamos a perder, parece que está muy bien, la apariencia está súper bien cosida, pero aparece algo por ahí y ese algo que aparece por ahí lamentablemente nos muestra que se echó a perder, que no tiene el sazón, que no tiene el sabor, que no tiene la consistencia o que no tiene realmente lo que necesita tener para que cumpla su propósito. Así que la gran pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito
la cual Cristo revela desde su interior este misterio llamado iglesia, entendiendo que no tiene nada que ver con templos, edificios, religiones, ni nada por el estilo. Entonces, ¿conoces realmente como parte de esta iglesia? ¿Conoces realmente para qué existe? Ahora, en el servicio anterior, nosotros hablamos de el primer modelo que la Biblia nos presenta acerca de iglesia. El primer símil o la primera comparación que utiliza obviamente la Biblia para mostrarnos la edificación de la iglesia. También hablamos de la iglesia desde el origen apostólico, desde el origen profético. Si no viste esa enseñanza, busca aquí en el canal, busca en mi perfil y vas a poder tomarla. Pero hoy quiero enfocarme desde otro aspecto. Y quiero enfocarme en el aspecto desde donde la iglesia es literalmente un cuerpo o un organismo vivo. Quiero partir de ahí. Y es evidente que esto no para nada es un invento mío, ¿no? Pero como todo cuerpo, ¿verdad? Como todo cuerpo, el cuerpo tiene una razón en su estructura, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura ósea, que es la que nos permite estar de pie, ¿verdad? Tenemos también una estructura, por ejemplo, o un sistema respiratorio, que a través de nuestros pulmones, ¿no es cierto? A través de nuestro corazón, nos permite oxigenar todo el cuerpo. Nosotros tenemos un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema nervioso, ¿verdad? Y cada uno de estos sistemas formados, y obviamente por distintos órganos, al final todos están unidos en un propósito o en una misión específica, y es que este cuerpo tenga vida, que podamos tener vida, que podamos tener movilidad y que podamos cumplir, pues obviamente todo aquello para lo cual nosotros hemos sido establecidos. Entonces, ¿para qué o cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Y como ya lo dije hace un instante, la iglesia nace de un misterio y de un personaje maravilloso y divino que es Jesucristo. Y cuando Él tiene que hablar acerca de sí mismo, y cuando Él tiene que explicar cuál es la razón de ser de Él, entonces resulta que Él parte de un texto bastante conocido para los judíos, los que estaban en la sinagoga en aquel momento, que se encuentra en el Evangelio, que se encuentra en el Evangelio de Lucas 4:18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar, ¿verdad? Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Dice el texto, pues luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron. Todos lo miraron, dice. Y él comenzó a hablarles, porque ellos le pidieron que hable. Y dice el versículo 21, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús no era un improvisado. Jesús no era aquel que decía, bueno, ya estoy aquí, y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? No, eso le pasó a Pedro. Pedro estaba en la casa de Cornelio y dijo, bueno, ¿para qué me llamaron? ¿Para qué me hicieron venir? Pero Jesús no, Jesús sabía exactamente cuál era el objetivo, cuál era su propósito de misión. Y entonces yo quiero preguntarte hoy a ti, hermano, amigo, creyente, tal vez líder, pastor que estás aquí. ¿Tú sabes cuál es el propósito general de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo general de la iglesia? ¿Ok? Porque aquí Jesucristo nos empieza a dejar algunas pautas. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es importante saber cuál es el propósito de la iglesia? Es importante saber cuál es el propósito de la iglesia porque eso es lo que nos va a enfocar en las actividades correctas, en el ejercicio adecuado y en la práctica correcta. Hay cosas que no están mal en sí,
Pero cuando te desvías del propósito principal y cuando te desvías del propósito eterno, se convierten en equivocadas. Es decir, las cosas no están mal en sí mismas, pero pueden ser equivocadas cuando indiscutiblemente nos desviamos del propósito. Te pongo un ejemplo. Es importante que la iglesia construya escuelas y construya edificios para hacer de esto una forma de dar una educación en la buena intención cristiana. ¿Esto es correcto? Pues la respuesta es sí, claro que es correcto. No hay nada de malo en hacer esto. Pero también hay que estar claro en algo. Ese no es el propósito principal de la iglesia. Entonces, no puede una iglesia enfocarse en pretender construir escuelas y pretender construir universidades y pretender hacer institutos de educación particular, que obviamente generan una ganancia, no estoy diciendo que no, pero este no es el propósito principal. Entonces, muchas de las motivaciones de la iglesia a veces están fuera del propósito inicial de Jesucristo. Y recordemos que fue Jesucristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Hay una edificación que no puede estar a voluntad tuya, a voluntad mía, a criterio tuyo, a criterio mío, lo que tú piensas o lo que yo piense, sino que hay una forma de edificar. Y esa forma de edificar es conforme el diseño, el modelo, la estructura y el pensamiento de Cristo, que es el edificador de la iglesia. Entonces, realmente, ¿qué es lo que mueve nuestra iglesia? Mira, déjame decirte algo. Muchas iglesias se mueven por la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es un conjunto de prácticas, costumbres, dogmas, formas de accionar que se han establecido como leyes en el pasar de los tiempos. Entonces, algo que se practica de la misma manera durante mucho tiempo se convierte en una tradición. ¿Cuántas cosas que nosotros creemos que forman parte de la iglesia en realidad no están dentro ni del diseño ni de las medidas, sino se han formado como una tradición? Y ojo, porque esto es como el ejemplo de Ana, ¿no? Si tú pones una tradición dentro de la iglesia, es como le pasó a Ana, accidentalmente equivocó la sal con harina. O sea, no va en el diseño, no va en la receta y por ende no te va a funcionar. ¿Me vas entendiendo? Entonces, no, las tradiciones no pueden mover la iglesia. Es que nuestra santa organización así lo viene practicando en los últimos 100 años. No, eso no es lo determinante. No, es que yo recuerdo que mi santo pastor hace más de 40 años me enseñó y me dijo, no, eso no es lo importante. Y no estoy diciendo que tu santo pastor hace 40 años te haya enseñado mal. Yo también he tenido mis pastores de hace 30 años de mi vida y no estoy diciendo que me han enseñado mal. Lo que quiero decirte es que te enseñaron, y yo mismo como pastor, a muchos de los que hoy me están asistiendo, te enseñamos hasta donde logramos entender y hasta donde logramos comprender en ese determinado momento de nuestras vidas que pudimos compartir y ministrarte a ti. Así que no somos ni la máxima ley, ni la última palabra, ni todo lo que hay que decir. Fuimos solamente la enseñanza de lo que logramos entender hasta ese momento. Y si de nuestras palabras y de nuestras enseñanzas las adoptaste como una tradición irrefutable, déjame decirte que a lo mejor sin darte cuenta estás poniendo sal en vez de harina. Otra de las cosas que gobiernan muchas veces las iglesias son las personalidades. Ayer estábamos en una reunión que en el equipo de trabajo de Vino Nuevo y compartíamos nuestra reunión de liderazgo y de enseñanza. Y me decía alguien, es que mira, si en tal congregación se va el pastor, se acaba la iglesia. Y alguien decía por ahí, no, de hecho yo conocí una congregación que el pastor cometió una equivocación, cayó en cierto pecado y se desbarató. La mitad de la iglesia se fue por un lado. Esas son iglesias movidas por personalidades. Y la iglesia no puede ser movida por una personalidad. En la iglesia hay un solo importante, que es quien engendró a la iglesia, quien dio a luz a la iglesia y quien edifica la iglesia. Y ese es Jesucristo. Todos los demás somos meros colaboradores en la edificación de la iglesia.
Y en primera de Corintios 3 Pablo nos enseña, ¿no? El que sirve y el que riega, ¿qué son? Son solamente colaboradores, porque el que da el crecimiento es Dios. Y Dios, que es el que da el crecimiento, se manifiesta a través de Jesucristo. Así que si alguien tiene que ser el eje principal, tiene que ser Jesucristo. Entonces, no puede haber nadie más. Perdón, que se me interrumpe. No puede haber nadie más. Entonces, es Jesucristo el que tiene que mostrarse en la edificación de la iglesia. ¿Estamos acá? Atención con eso. Entonces, los líderes, los pastores, cualquiera sea nuestra asignación, apóstol, profeta, pastor, maestro, cualquiera sea tu asignación, lo único que nos convertimos es como una especie de canales, así, para mostrar a Cristo. Es decir, en otras palabras, nosotros tenemos que cada vez hacernos más pequeños para hacernos a un lado y transparentar al Cristo de la gloria. Y ese es un problema con las iglesias y es una muestra de inmadurez cuando alguien asiste por la bonita palabra o, claro, por la presencia hermosa de su pastor, pues es un error. Definitivamente es una equivocación. Cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, estudiamos la palabra, tenemos que mirar a Cristo. No está mal, por supuesto, el cariño, no está mal, por supuesto, la gratitud, no está mal, por supuesto, la honra hacia sus ministros, hacia sus líderes, hacia sus pastores, hacia sus apóstoles, no está mal. De hecho, dentro de la estructura apostólica existe la paternidad, por supuesto. El apóstol Pablo decía, les envío a mi hijo Timoteo, muy amado en la fe. Él les mostrará a ustedes cómo yo me comporto y cómo yo actúo en medio de la iglesia. Entonces, existe la paternidad, ¿sí? Existe la paternidad formativa, aquella que engendra la visión en su hijo espiritual. Por supuesto que esto existe, pero esto no puede anular y mucho menos sobreponerse a la paternidad divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que las personalidades no son, ¿ok? No son. Y está bien que tú admires y ames a los ministros, pero te invito a que con un ojo más espiritual, a través de ese ministro y a través de ese pastor que tú admiras, logres observar al engendrador de la iglesia que es Jesucristo. Otra de las cosas que mueven las iglesias son los edificios. ¿Sí? Muchas de las congregaciones, su única meta o su principal meta es construir y adquirir edificios. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, ¿ok? No estoy diciendo que esto esté mal. Ahora mismo, nosotros como ministerio estamos en la propuesta, en la oración, en la intención de establecer nuestro auditorio arrendado propio, conforme el Señor lo haga, aquí en nuestra ciudad de Quito, la capital del Ecuador, y queremos hacerlo. Y agradecemos a cada uno de ustedes por sus ofrendas, agradecemos por sus siembras, porque a través de esto es como lo conseguimos. Sin embargo, esto no es lo principal. El edificio es lo importante, claro, para que puedas reunirte, para que puedas, obviamente, tener la enseñanza, para que podamos tener tiempos de adoración, de oración, para que obviamente podamos trabajar a través de consejería, a través de ayuda social, a través de atención médica, bueno, todo lo que pueda involucrar cumplir nuestra misión. Claro que sí, son importantes, pero no es nuestra misión principal. Entonces, no está mal, pero cuidado, hacemos de esto nuestra actividad principal, porque esto sería como echarle, ¿verdad? Sal en vez de harina. Y entonces, como tenemos que sostener los edificios y como tenemos que sostener, pues obviamente las estructuras, entonces muchas de las congregaciones se mueven por finanzas. Y entonces todo es pagado. Todas las actividades son pagadas
Evidentemente, vamos de evento en evento, haciendo un evento este fin de semana y haciendo otro evento este otro fin de semana y haciendo otro evento este otro fin de semana, para poder recaudar dinero. Y a veces inventándonos o mezclando ciertas situaciones para engendrar dinero, ¿verdad? Como por ejemplo, hermanos, les invito para nuestra fiesta de primicias. Y bueno, esta era una fiesta que no es para la iglesia. Y jamás, bíblicamente, las primicias tuvieron que ver con dinero. Jamás. Entonces, pero tenemos a veces, ¿no es cierto?, que nos movidos por las finanzas, nos hacemos eventos, nos hacemos, qué sé yo, pactos y primicias y nos desviamos del propósito eterno para el cual la iglesia ha sido establecida. Entonces, aquí es donde está nuestro más grande conflicto. Aquí es donde está nuestra más grande dificultad. Aquí en Lucas 4, ¿no es cierto?, dice exactamente, ¿no? El Señor me ha ungido, número uno, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el día favorable del Señor. Yo quiero decirte que si esa es la función, si ese fue el objetivo, si ese fue el propósito de Cristo, si fue el propósito de vida de Cristo, el reino de los cielos, aquí Jesús está enumerando las funciones del reino de los cielos. Pero si esa fue la tarea de Cristo, si ese fue el propósito de Cristo, cuando Cristo engendra a la iglesia y la edifica, no puede cambiar de objetivos. Y los objetivos siguen entonces siendo estos, no pueden cambiar. Estos son los objetivos. Entonces, no es, ¿verdad? No es ni la tradición, ni las personalidades, ni los edificios, ni las finanzas. No, 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 no. Entonces, ¿qué es? Número uno, anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Y esto es sumamente importante. En algún momento voy a enseñar en nuestros domingos qué significa las buenas nuevas. Porque decirle a alguien, mira, acepta al Señor este momento, porque a lo mejor si no lo haces, al salir, cruzas la calle y te coge un carro y te mueres, y al morirte, por no haber aceptado al Señor, te fuiste al infierno. Dime en dónde esto es nuevo, en primer lugar, y en dónde esto es bueno. Y evangelio viene del eu angelos, de los vocablos eu y angelos, que eu es bueno o nuevo y angelos mensaje. Entonces el Señor está claro, yo vine a predicar, ¿no es cierto?, las buenas nuevas a los pobres. Muchas veces nosotros estamos predicando un mensaje que no es ni bueno ni nuevo. Es amenazante, es intimidante, está lleno de amenazas, está lleno de maldiciones y lleno de actos condicionados que la persona tiene que hacer para ver si así alcanza el favor de Dios. Este mensaje realmente es buenas nuevas. Pero es que discúlpenme, hermano, es que nosotros hacemos este acto como para que el creyente tenga conciencia. La conciencia no se edifica ni se desarrolla en el temor, se desarrolla en el amor. Nos enseña el apóstol Juan con mucha claridad, el amor echa fuera el temor. Entonces, buenas nuevas. Segundo dijo, me envió a proclamar libertad. Me envió a proclamar libertad. Y proclamar la libertad es imposible si no alcanzamos la edificación en el conocimiento y la revelación. Esto es imposible. De hecho, en el capítulo 6 de Hebreos, el apóstol Pablo dice, dejen de poner ya los mismos rudimentos y pasemos o avancemos hacia la madurez. No estoy diciendo que los rudimentos no sean importantes. La iglesia tiene que tener una enseñanza metódica, una enseñanza progresiva, donde aquellas personas que van despertando en conciencia o naciendo de nuevo, tengan que ir avanzando en ese conocimiento de los rudimentos o de las bases de la fe. Por supuesto que sí, no estoy diciendo que esto esté incorrecto.
Pero no puedes pasarte con el mismo creyente 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, hablándoles de los mismos temas y los mismos temas y los mismos temas de los rudimentos, porque entonces esa persona jamás alcanzará la madurez. Ojo, jamás alcanzará la madurez. Si tú entras un domingo y vas otro domingo y vas otro domingo, y no lo digo yo, por favor, lee Hebreos 6 en casa. Y los temas siempre son las obras muertas que llevan a la muerte, la fe en Dios, la sanidad y la imposición de manos, doctrina de bautismos. Lee porque no me lo estoy inventando en Hebreos 6. Si esta es la temática constante, 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 constante de la iglesia. En primer lugar, no es buena nueva. Y en segundo lugar, no puede haber libertad, porque la libertad es el resultado de una conciencia iluminada por el conocimiento revelacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el conocimiento revelacional? El conocimiento revelacional es aquello que tú sacas como conclusión propia y personal después de haber recibido una información, haberla puesta en práctica y puesta en práctica haber obtenido resultados y en esos resultados haber sacado tus conclusiones. Eso significa la palabra conocer. Ojo, yo aquí puedo enseñarte a través de nuestros servicios online, podemos enseñarte en nuestros discipulados formativos, tú puedes entrar a nuestra escuela de neuroespiritualidad, puedes coger reunión de coaching privadas conmigo, pero si esto no lo llevas a la práctica, si esto no lo llevas a la acción, eso no es conocimiento, eso solamente es información. Y el Señor Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, no te dijo, escucharás información y la información te hará libre. No, no dijo información. Dijo conocer la verdad. Y esto tiene que ver con la edificación de la iglesia a través de la información, el acompañamiento, ¿sí? Eso es importante, la información, el acompañamiento, el apoyo, la observación, la guía, hasta que la persona practique la información de la verdad y se dé cuenta de los resultados y llegue el momento donde diga, sí, esta verdad me ha hecho libre. No porque nadie le obligó, no porque nadie ¿qué te puedo decir? Le obligó, sino que al ponerlo en práctica, obviamente logró encontrar esta verdad. Así que eso es traer libertad o proclamar libertad. ¿Okay? No tiene que ver con solamente levantar nuestra voz y decir somos libres, queremos libertad, declaramos que somos libres. Sí, eso está bien, no tengo nada de malo que proclames. Pero el proclamar no le lleva a nadie a la libertad. Solo el conocimiento te hará libre. Otro de los propósitos de Jesús dice dar vista a los ciegos. Y esto tiene que ver tanto de forma literal cuanto de forma espiritual. Vamos a la parte espiritual. ¿Okay? Vamos a la parte espiritual. ¿Qué significa dar vista a los ciegos? Hay muchas cosas que han sido programadas en nuestra mente. ¿Okay? Esto vamos a estar hablando el próximo domingo. Pero hay muchas cosas que han sido programadas en nuestra mente que no somos capaces de identificar que están ahí. Nos fueron puestas por nuestros padres, nos fueron puestas por nuestra experiencia del pasado, nos fueron puestas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, nos fueron puestas a través de la herencia genética. O sea, hay un sinnúmero de cosas que forman parte de nuestra mente, que forman parte de nuestro interior, y que nosotros no nos damos cuenta que están ahí, porque están en la parte subterránea de nuestra mente, que se llama la mente subconsciente. ¿Ok? Entonces, esto es como que alguien te dice, mira, por favor, quiero pedirte el favor de que vayas a la bodega o al sótano y me des arreglando eso que está en desorden.
Entonces tú le dices, listo, con gusto, yo voy. Dice, solamente que hay un problema, no hay luz. Dime, ¿te es probable o te es posible, porque ni siquiera es probable o te es posible iluminar ese sótano sin luz o esa bodega sin luz? Por supuesto que no, necesitas luz. Entonces, cuando se enciende la luz, ya tú vas a poder identificar qué vale, qué no vale, qué sostienes, qué botas, qué tienes que limpiar, qué tienes que arreglar, qué tienes que deshacerte, porque la luz es la que te permite identificar los cambios que son necesarios hacer. Entonces, dar vista a los ciegos significa llevarte a través de la palabra, a través del entendimiento, a través del acompañamiento, a que se encienda esa luz en tu subconsciente y puedas empezar a ver aquellas cosas que antes no veías y que ahora al verlas sabes que es importante deshacértelas, tirarlas y no poseerlas más. Entonces, esto es dar vista o dar luz a los ciegos en el campo espiritual. Sin querer decirte que de forma física, de forma literal, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no solamente los pastores, apóstoles o líderes, la iglesia en general, tienen la promesa eterna del Padre para dar vista literal a los ciegos. De hecho, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, ¿tú crees que es posible? ¿Tú crees que puedes hacerlo? Entonces esas señales te siguen. Y ojo, no van las señales delante de ti, no, ellas te siguen. Si tú vas y ejecutas, entonces las señales van contigo. Ojo con eso. Entonces, dar vista a los ciegos es tanto de forma literal, cuanto de forma también espiritual o simbólica. ¿Ok? Y o 4, dice proclamar el año favorable del Señor. Proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué implica esto? ¿Qué es el año favorable? Decirle que hubo un cambio de temporada. Decirle que hubo una época que funcionó de una manera, pero que hubo un cambio de temporada y ahora hay una temporada más favorable, una temporada más efectiva. En otras palabras, pregonar el año favorable es enseñarle a la gente la transición de la ley del pecado y de la muerte a la ley de la gracia y del Espíritu. Hubo un cambio de temporada. Es poder hablar acerca del profundo misterio, pero poderoso y rico misterio del nuevo pacto. El Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es pregonar el año favorable del Señor. Y parecería que entonces el primer punto que dijo Jesús y el último punto que dice Jesús aparentemente parecerían lo mismo, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas y proclamar el año favorable. Pero no. Anunciar las buenas nuevas son los rudimentos y pregonar el año favorable del Señor es la enseñanza de desarrollo. Para esto, y Cristo lo tenía claro, esta era la misión de Cristo en medio de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿la tienes clara? ¿Estás viviendo y experimentando esto, ya sea como parte de la iglesia en una congregación, o estás ejecutando esto como parte de un ministro de la palabra, de un ministro del evangelio? Porque si esto no lo estás haciendo, amado hermano, amado ministro, probablemente estás como el cuento de Ana, con toda la buena intención, con todo el buen deseo de que te salga bien, con toda la intención de preparar de la mejor manera, y sin embargo inconscientemente le echaste sal en vez de harina. Así que ten cuidado con esto. ¿Okay? Ten cuidado con esto. Entonces mira, si esta es la misión de Cristo, ojo, si esta es la misión de Cristo, cuando Él revela a su iglesia, entonces a la iglesia le entrega, le hereda, le endosa este objetivo. Le endosa este objetivo. Cuando tú comprendes esto, empiezas a entender qué fue lo que el Señor quiso decir
cuando nos comparó con un cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando físicamente, ¿verdad? Los padres engendramos a un hijo y el hijo nace, entonces el hijo nace como un cuerpo con similitud genética al del padre. Hay una herencia genética. Y en esos genes se van a heredar las características físicas, las características psíquicas y muchos de los objetivos y propósitos que tiene el padre se van a ver reflejados en los hijos. Entonces, no es posible que el Señor Jesús vino a la tierra no para construir templos, no para establecer religiones, no para establecer dogmas, no para establecer leyes condicionantes de muerte, y ahora sus hijos, su iglesia, sí los haga. Si esto te está pasando, estás fuera de diseño. Y si estás fuera de diseño, entonces necesitas definitivamente el vino nuevo. Necesitas definitivamente el vino nuevo. Y entonces, ¿sí? Ya el apóstol Pablo, introduciéndonos a esta enseñanza, entonces él le escribe a la iglesia de Corintios y le dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora bien, ustedes, pongan atención a esto, ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Okay? Bueno, para inducirnos del Señor a través del apóstol Pablo a la comprensión y a la ejecución práctica del propósito de la iglesia que proviene de la misión de Cristo, tenemos que entender que viene entonces la comparación de la iglesia con un cuerpo. Pablo dice, bueno, el cuerpo está formado por muchos sistemas, por muchos órganos, y evidentemente pues cada uno de esos cuerpos y cada uno de esos órganos pues forman parte de un trabajo específico, pero que al unirse todos tienen el mismo objetivo, que el cuerpo viva. Pues déjame decirte que con la iglesia sucede exactamente esto. Exactamente esto. Y te dije hace un minuto, ¿cierto? Entonces, la iglesia es comparada con un cuerpo. Y te pregunto yo, para que un cuerpo crezca, ¿sí? Para que un cuerpo crezca, ¿qué es necesario? ¿Qué tenías que hacer para que un cuerpo que está Cristo, perdón, para un cuerpo que está vivo, este cuerpo crezca? Para los que somos padres y tenemos hijos, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros hijos que nacen, están pequeñitos en brazos, crezcan? ¿De dónde proviene el crecimiento? Pues déjame te digo esto, el crecimiento proviene de la salud armónica de todos los órganos y de todos los sistemas. Si en el cuerpo humano todos los órganos y todos los sistemas están con salud, entonces el cuerpo natural y orgánicamente va a crecer. No tienes que hacer nada para estirar este cuerpo, porque este cuerpo va a crecer natural y orgánicamente gracias a que este cuerpo está con salud. Lo opuesto, cuando no hay salud, cuando hay órganos que están fallando, cuando hay sistemas que están fallando, pues el cuerpo no puede crecer, entra en una ralentización, entra en un descrecimiento y aparece la desnutrición, aparecen enfermedades motrices, aparecen diferentes síndromes, porque algunos de los órganos del cuerpo obviamente están atrofiados. Entonces, ¿qué tiene que hacerse para que un cuerpo crezca? Nada, lo único que tiene que hacerse para que un cuerpo crezca es que esté equilibrado en su salud. Y te hago la pregunta ahora en la comparación para la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca?
Entendiendo que la iglesia no es la congregación que tú tienes dentro, entendiendo que la iglesia es mundial. Pero bueno, a cada uno nos ha dado una asignación, nos ha dado un territorio para poder expandir el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que en este año el Ministerio Vino Nuevo tenga más líderes, para que tenga más congregantes, para que ustedes que nos atienden desde varias partes del mundo a través del Internet cada vez sean más seguidores, que el canal de nuestro ministerio crezca y tenga más seguidores y más comentarios? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar una estrategia, vamos a buscar hacer alguna nueva moda. Lo único que tenemos que hacer es que, entendiendo que la iglesia es un cuerpo, todos sus sistemas estén sanos. Porque si los sistemas están sanos, la iglesia crece. Y déjame, para ir cerrando, porque yo sé que ya estoy cerca de cerrar, déjame compartirte un pasaje que nos muestra esto. La gente dice la iglesia primitiva. Personalmente a mí me enardece cuando dicen la iglesia primitiva, porque esta es la iglesia más adelantada que ha existido. Yo creo que los primitivos somos muchos de nosotros. Así que déjame te muestro un pasaje de esta iglesia efectiva, no primitiva, efectiva, en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, en el verso 42, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí vemos una iglesia efectiva, productiva, que está cumpliendo el propósito del que la engendró, Cristo. Por eso te digo que cuando le llaman primitiva a mí me enardece, porque no es verdad. Son efectivos, no primitivos. Y ojo, no quiero decir que no tuvieron problemas, no quiero decir que no tuvieron dificultades, por supuesto que las tuvieron. Si tú estudias la historia de la iglesia del primer siglo, en el relato de las cartas apostólicas y hechos de los apóstoles, vamos a ver que tuvieron dificultades. Claro, no estoy diciendo que no, pero fueron efectivas en el cumplimiento del propósito para el cual fueron establecidos. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Ser efectivos en el propósito para el cual como iglesia fuimos establecidos. Y déjame adelantarte un poquito de lo que va a ser el próximo servicio. Porque en este pasaje de la iglesia efectiva estamos descubriendo los 5 sistemas de este cuerpo llamado iglesia para que sean efectivos. Y el primer sistema de este cuerpo llamado iglesia es la adoración. Dice el pasaje, se mantenían firmes, se mantenían juntos, congregándose o adorando en el templo y en las casas. Y gozaban de la estimación general del pueblo. Ahí aparece el primer sistema, adoración. Y te adelanto un poquito, adoración no es son 4 canciones lentas o la música que utilizamos al inicio del servicio. No, adoración es un estilo de vida en el que en tus actos se vea manifestado el amor, la bondad, la justicia, la prudencia, la empatía de Cristo. Eso dice el versículo 47 de este pasaje, ¿no? Gozaban de la estimación del pueblo. O sea, el pueblo los admiraba. ¿Por qué? Porque tenían un estilo de vida de adoración. ¿Ok? Profundizaremos en esto. Dice, y partían el pan con alegría y generosidad, y a esto le llamamos entonces servicio. No existe
no existe ninguna otra forma más elevada de mostrar que hemos entendido algo si una vez entendido algo no lo ponemos por práctica. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente el propósito, la misión de la iglesia, vamos a tener servicio, vamos a tener voluntariado, vamos a tener acción. ¿Okay? Vamos a tener acción. ¿Okay? Y esta acción no está por la competencia de puestos, no está hecho por brillar, por saber cuál está más arriba, cuál está más abajo. No, 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 no tiene nada que ver con esto. Esto está establecido para que haya en amor unidad. Dice, se mantenían todos juntos en unidad. Esto es la comunión. Otra parte del pasaje dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto se llama formación. No puede haber un cuerpo sano, hablando desde la iglesia, si no está en constante formación. Pues mira, 3 sistemas: adoración, comunión, formación. Así como nuestro cuerpo: sistema óseo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Aquí tenemos adoración, comunión, formación. ¿Estás entendiendo entonces por qué el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo? Ojo con eso. Luego dice en el pasaje, ¿verdad? Y aquel día los que recibieron su mensaje fueron bautizados y se unieron a la iglesia 3,000 personas. Y aquí aparece otro elemento. ¿Cuál es? La misión. La misión de la iglesia. Y es que comunicar el año favorable del Señor, comunicar las buenas nuevas, llevarles a que el ciego tenga vista, a que el oprimido sea libre, cumplir su misión. Y aquí aparece entonces este cuarto propósito, que es misión. Misión. Entonces, esta no es tarea de uno, de dos o de tres, esta es la tarea de aquellos que en el cuerpo han recibido la asignación para ejecutar esta tarea. Y por último, dice, compartían el pan con alegría y generosidad. Y estaban todos unidos. Y a esto le llamamos comunión. ¿Qué es comunión? Unidos con algo en común. ¿Y qué es lo que nos une en común? El amor de Cristo impartido en nosotros, su gracia y favor, que nos ha hecho salvos, que nos ha sentado en regiones celestiales y que ahora nos está llevando a otros niveles de madurez. Entonces, mira estos 5 sistemas: adoración, formación, voluntariado y servicio, evangelismo o comunicación y comunión. 5 sistemas que mantienen a la iglesia en salud, en balance, en equilibrio. Y si hay balance y hay salud y hay equilibrio, ya lo vimos, ¿qué pasa con este cuerpo? Crece. Por eso dice la escritura, y cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Cada día. ¿Por qué había un crecimiento exponencial? Porque todo lo que está sano crece. Ahora, si hay pleitos, si hay contiendas, si el ego lideral es el que quiere brillar unos más que otros, si de pronto estamos peleándonos por cuál es el que puede más, sabe más, tiene más, ahí hay salud. Si de pronto estamos en los rudimentos y en los rudimentos y en los rudimentos y siempre estamos escuchando el mismo tema y siempre estamos escuchando lo mismo, las mismas maldiciones, los mismos condicionamientos, y no soltamos los rudimentos para pasar a la madurez, ¿habrá salud? Si no logramos entender el año favorable del Señor y estamos haciendo una mezcla de ley, gracia, viejo pacto, nuevo pacto, y no estamos definidos, ¿podrá haber salud? Si los fines de la iglesia no son de pronto cumplir el propósito eterno del Padre, y sino más bien ganar popularidad, de pronto ganar opulencia, tener bienes materiales, ¿habrá salud? ¿Te das cuenta entonces ahora lo que significa tener salud? Wow.
Por eso es que es importante que reedifiquemos el reino de los cielos. Por eso es importante que volvamos a edificar a la iglesia en el diseño divino, apostólico y profético de la Escritura, en base a la enseñanza de quién fue su engendrador, que es Cristo, para que realmente tengamos efectividad en este planeta. ¿Están escuchando? Y nada, Ministerios Vino Nuevo siempre te va a hacer la invitación para que tú puedas desarrollar esta iglesia, para que tú puedas desarrollarte en este modelo de iglesia, en este único diseño de iglesia, en este único evangelio que existe, y así puedas no solamente cumplir los anhelos de tu corazón, que no está mal cumplir los anhelos de tu corazón, eso está bien, pero donde principalmente puedas cumplir el propósito eterno de Dios, a través de manifestar en todas tus acciones el plan de Cristo a través de su iglesia. Si pensamos esto, créeme que habrá salud y cada día el Señor añadirá los que tienen que ser salvos. El reto está planteado, por eso utilizo este mensaje como el primer mensaje del año, para que entiendas que este es nuestro plan rector, para que entiendas, que este es por ahí la ruta y el camino que Ministerios Vino Nuevo pues se va a dirigir, y que no es un invento ni de Jorge, ni es una nueva moda, ni es una nueva ola, o es una nueva doctrina, no. Está escrito. Está como parte del plano, como parte de la medida, como parte del diseño y como parte de la receta. Y no podemos cometer el error de Ana, de la historia de inicio. Si vamos a construir algo, vamos a tener que construirlo con los pesos, las medidas, las dimensiones exactas para que pueda cumplir su propósito de la mejor forma. ¿Okay? El reto está hecho. Si quieres unirte a Vino Nuevo, bienvenido. ¿Okay? Quiero terminar este tiempo invitándote también, si tú quieres sembrar en este ministerio para que podamos pues, ir expandiendo nuestra capacidad de avance, así como establecer pues, nuestro auditorio, siéntete libre de hacerlo, conforme a aquello que Dios ponga en tu corazón y conforme a aquello que tú has podido recibir de parte de Dios, porque al final todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Así que si tienes ese anhelo de sembrar en nuestro ministerio, pues te lo agradecemos para que la obra pues, pueda seguirse expandiendo, no bajo un condicionamiento de que si haces esto o aquello, no, sencillamente el que siembra cosecha. Tú quieres sembrar en una tierra fértil para que dé fruto, pues estate convencido que sembrar en el propósito eterno del Padre es el terreno más fértil en el que puedes sembrar para que pueda haber cosecha. En la parte inferior de la pantalla te vamos a dejar dos códigos QR, para que tú puedas hacerlo a través de un sistema que en Ecuador se llama de una, o para que puedas hacerlo a través de otro sistema que puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, simplemente ingresando pues tu tarjeta de crédito o de débito. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a agradecer por aquellos sembradores, pero vamos a orar para que en nuestro corazón se encienda esta llama de edificar la iglesia bajo el propósito y bajo el diseño divino. ¿Ok? Oramos. Maravilloso Rey, te damos gracias por cada persona que ha compartido este tiempo con nosotros juntos para edificarse, para que se abran nuestros ojos del entendimiento, para que, Señor, se nos caigan los velos, Señor, del entendimiento y podamos volvernos a Cristo, para que podamos volvernos al diseño eterno y para que podamos volvernos al diseño del Padre. Así que, Señor maravilloso, oramos por cada uno de aquellos que a través de esta pantalla, a través de estos medios de comunicación, han recibido esta palabra. Y oramos, Señor, para que tú puedas encender la llama, el fuego del Espíritu, el fuego de la pasión en sus corazones y tomen el propósito y la decisión de edificar
bajo el diseño divino. Damos gracias, Señor, también porque sabemos que día con día nos irás dando el entendimiento, nos irás dando la revelación, que terminarán poniendo en nosotros el querer, así como Él hace. Oramos, Señor maravilloso, por cada persona, donde quiera que se encuentre, está ofrendando y sembrando en este ministerio, que a través de su ofrenda, para que a través de su siembra, nosotros podamos seguir adelante en el plan establecido para el cumplimiento, Señor, de llevar el vino nuevo hacia cada una de las personas, lugares y rincones que necesita ser llevado. Padre, dice tu escritura, en vano trabajan los edificadores, si no eres tú quien edifica la casa. Así que oramos, Señor, todos unánimes, para que seas tú edificando la casa espiritual en cada uno de nosotros, edificando la casa ministerial para poder expandirnos hacia todos los lugares donde tú nos quieras. Gracias por la vida de cada uno de los que han asistido en esta noche. Gracias por cada sembrador y dador alegre. Y gracias por este espacio que nos permites compartir. Te agradecemos en el nombre de nuestro Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias por estar este tiempo compartiendo con nosotros, y solamente decirte que no te quedes fuera, te esperamos pronto. Un abrazo y cielos abiertos.